Un saludo al pueblo de Venezuela y a las naciones del mundo. Soy el comisario del 6CPC, Joel Colina Sánchez, alias Salomón. En este video vamos a tratar un tema que lleva por título La plaga comunista. Vamos a definir lo que es esa ideología, que lo que ha llevado es hambre y miseria a los países donde la han implementado. Para comenzar, vamos a especificar lo que es comunismo. El comunismo lo llaman de diferentes maneras. Cuando usted escuche que se refieren a leninismo, marxismo, socialismo, castrocomunismo, chavismo y bueno, socialismo del siglo XXI, es lo mismo. Están hablando de la misma ideología, que es comunismo o marxismo. El comunismo fue una ideología que fue impulsada por Carlos Marx en sus dos obras. Una se llama El Capital y otra se llama El Manifiesto del Partido Comunista. Luego han salido otras obras de otros autores, como por ejemplo Cuaderno de la Cárcel de Antonio Gramsci. Y al pueblo venezolano, Fidel Castro, por intermedio de Hugo Chávez, le metió ese excremento en la mente, en las cabezas de muchos venezolanos. Y ese excremento es el Manifiesto del Partido Comunista y Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci. Para que entiendan lo que es el comunismo. El comunismo tiene varias máximas. Una de ellas es la abolición de la propiedad privada. No existe propiedad privada. La otra máxima del comunismo es que el Estado es una máquina opresora diseñada por la burguesía para oprimir al pueblo. Entonces, en un Estado comunista hay que acabar con esa maquinaria, con esa estructura. Y así también la llama Carlos Marx, la superestructura que es el Estado. Hay que acabarla. Y una de las formas más eficientes para acabar la superestructura del Estado, dice Carlos Marx, es la lucha armada. Y sobre todo minar las bases de lo que es el Estado. Es decir, que las clases media y la clase pobre, que son las que sostienen al Estado, deben desaparecer. Es como una estructura de dos pisos. La clase pobre, la clase media, y arriba en el segundo piso está el Estado. Entonces Carlos Marx dice que hay que acabar con el primer piso, acabar con los pobres para que el Estado, por su propio peso, caiga. Es una locura. Por eso es que en estos régimen que se hacen llamar comunista, es una opresión y un control total sobre la población más desposeída para acabar con las instituciones del Estado. Otra de las máximas del comunismo es que hay que acabar con la influencia de la religión. Carlos Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Y bueno, sin Estado tampoco hay leyes. Entonces, el comunismo es lo que hace, su ideología y su idea es retrotraernos, es que vayamos a nuestro pasado, que seamos nuevamente seres salvajes, que vayamos al estado de naturaleza, al estado salvaje. Porque, ¿qué somos? Sin el Estado, sin religión, sin leyes, seremos salvajes nuevamente. Entonces, la ideología comunista lo que es una ideología de atraso. De paso, para que exista el comunismo, porque no ha habido ninguna nación comunista hasta el presente, porque para que exista el comunismo y el socialismo se debe de dar una característica, que es la dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado es el gobierno de la clase obrera organizada. Y eso nunca lo han hecho. Lo que ha imperado y lo que han establecido es un capitalismo de Estado. Y esa, que es la dictadura del proletariado, la han aplicado ellos de forma personal. Estos regímenes comunistas, en la experiencia, lo implementaron en la antigua Unión Soviética, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. En China, Mao Zedong. En Corea del Norte, la dinastía Qing. En Cuba, Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel.
y en Venezuela Chávez y Nicolás Maduro. Y en todos esos países lo que ha sucedido es muerte, atraso, hambre, miseria. Es una ideología fracasada. Por eso es que tenemos que luchar por la libertad y cambiar este sistema, y a las naciones del mundo que vean el ejemplo de Venezuela, uno de los países más ricos, con más recursos, minerales, acuíferos, tierras fértiles, gente trabajadora, y no es para que Venezuela esté viviendo en la situación que está viviendo hoy, con un narcorrégimen que oprime, que desvive, encarcela y tortura a venezolanos. Entonces la lucha se debe hacer contundente, con fuerza, porque Venezuela ya no aguanta más este sistema comunista, este sistema socialista. Y es muy fácil hablar de comunismo, y es nuestro consejo para las otras naciones. Es muy fácil hablar del manifiesto comunista. Interesante e importante es vivir en el comunismo. Una cosa es hablar de comunismo, del manifiesto comunista, y otra cosa es vivirlo, como nos ha pasado a muchos del pueblo de Venezuela, que sí sabemos lo que es un comunismo, sí sabemos lo que es vivir en un país sometido por una oligarquía, la oligarquía chavista, porque la oligarquía es un grupo que impone su voluntad sobre la mayoría. Ustedes chavistas son oligarcas, la cúpula chavista, que tiene secuestradas todas las instituciones del Estado. En contra de las ideas comunistas están las ideas ilustradas, la ilustración, porque nuestros padres fundadores, principalmente Francisco de Miranda, que fue maestro, y entre sus discípulos estuvieron Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins y José de San Martín, y muchos otros jóvenes de aquella época. Miranda era un ilustrado que fue el precursor de la independencia hispanoamericana. Bolívar también era un ilustrado. Y en esa ilustración están las ideas de John Locke y su libro El gobierno del Tratado Civil. El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, y el espíritu de las leyes de Montesquieu. Estas ideas ilustradas son contrarias a las ideas comunistas, porque los ilustrados decían que por ejemplo, la propiedad privada era un beneficio de la fuerza de trabajo. O sea, una persona que trabaja con su esfuerzo se gana lo que se gana, y eso que produce su fuerza de trabajo es lo que se conoce como propiedad privada. No puede venir alguien a disponer del trabajo de otro. Es una de las máximas de la ilustración y del sistema capitalista. El que trabaja, tiene. Entonces, el comunismo no es bueno. Por eso debemos ir a la lucha. Nuestra propuesta es la creación del Ejército Libertador de Resistencia Armada, porque estos delincuentes que hoy gobiernan a Venezuela, esta narcodictadura, no se van a ir por las buenas. Tenemos que ir a la lucha. Con Dios, Venezuela lucha por la justicia y la libertad. Muchas gracias.